buenas tardes, bienvenidos todos a una charla más de CASUL, Casa Universitaria del Libro. Estoy muy contenta porque esta tarde me acompaña José Adiac Montoya, este escritor que a pesar de ser tan joven, o quizás también por eso, acaba de ser nominado en la lista de Granta de los escritores más prometedores menores de 30 años. Granta está, por si no tienen el contexto, Granta es esta revista inglesa que tiene, publica esta lista cada año, ¿verdad, José? Recomendando a los escritores, pues que van a dar de hablar Cada 10 años. cada 10 años, fíjate, y son escritores menores de 35 años. Sí. Y José, bueno, tiene una larga trayectoria, insisto, a pesar de su juventud. Escribió Eclipse, prosa y poesía, El sótano del ángel, Un rojo aullido en el bosque, Lennon bajo el sol, Aunque nada perdure. Bueno, miren, esta es su nueva novela, El país de las calles sin nombre. Y yo le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, José Adiac. José, bueno, pues bienvenido. Cuéntanos cómo ha surgido esta novela, que tengo entendido que la escribiste tú ya estando aquí en México, en la Ciudad de México. ¿Fue para ti una suerte, digamos, de reconciliación o de tratar de entender lo que está sucediendo en tu país? Empecemos por ahí. Sí, Irma, bueno, para mí un placer estar acá, un placer estar platicando con vos acá en este espacio y bueno, agradezco mucho a las personas que nos están viendo y escuchando. Tiene un poco de eso, realmente sí tiene un poco de eso la novela. La novela tiene un génesis al que me puedo remontar varios años atrás. Esta novela yo la tenía en la cabeza, digamos, desde hace algún tiempo, pero no concebida de la forma que terminó el resultado final. Yo tenía la idea de una novela desde hace varios años que hablara un poco sobre lo que fue el exilio en los años 80 en Nicaragua, ¿no? Lo que fue durante los años 80 y todo lo que conllevó el hecho de que tanta gente tuviera que salir del país precisamente para evitar el servicio militar obligatorio durante la revolución sandinista, ¿no? El servicio militar se tenía que dar a los 16 años, lo cual me parece una edad que es obscena, eran niños que se iban a la guerra y a la montaña, ¿no? Y de cierta forma hay tal vez un elemento familiar, digamos, un poco oculto o tal vez a nivel subconsciente, como que tal vez fue un motor para hablar un poco de esto, que es el hecho de que mis hermanos mayores, los hijos mayores de mi madre, en los años 80 estaban cerca de cumplir los 16 años y tuvieron que salir entonces del país para evitar irse obligatoriamente a la montaña a pelear una guerra que poco o nada tenía que ver con ellos. Entonces yo quería hablar sobre un personaje que regresa, un personaje que se desvinculó completamente del país, que salió desde temprana edad, que al final terminó siendo este personaje de Alice Miller, eh, y a reconocer un país completamente ajeno, pues, ajeno absolutamente a ellos, porque igual estos hermanos que yo tengo pasaron 35 años antes de poner un pie en Nicaragua de vuelta. Mi madre no los vio por 35, de hecho, a sus hijos mayores. Entonces, tipo ese tipo de quería como narrarla un poco de esta forma de reconocer, ¿no? Sin embargo, yo la fui dejando y relegando un poco hasta y otras novelas que fui escribiendo, otras historias que fui trabajando. Y de pronto ocurre lo que ocurrió en abril de 2018 en Nicaragua. Ocurre todas estas manifestaciones, ocurre todo este despliegue de hartazgo con respecto a todos los años en el poder de Daniel Ortega, y yo estoy viviendo allá y me toca ver ese levantamiento, me toca ver cómo el ente cayéndose a pedazos, entre enfrentamientos, asesinatos y misericordias por parte de las fuerzas paramilitares del gobierno, cómo fue un estado de sitio absolutamente por muchos meses, donde la sangre, la muerte
era y resultó en cientos de asesinados y en 100.000 exiliados nicaragüenses, entre los que yo llego a México en 2018, precisamente cuando No sé si están escuchando ustedes a José, porque yo de repente lo pierdo su imagen y pierdo su audio. Entonces, bueno, me gustaría que me comenten si están escuchando a José o no, porque no sé si tendríamos que parar esta transmisión y volver a comenzar. Porque realmente es muy interesante lo que nos está diciendo José y no lo podemos escuchar. Creo que ya incluso se ha salido de la transmisión. Eh, Me da mucha pena, de verdad, porque tenemos muchas cosas que hablar con José acerca de esta novela. Él nos estaba comentando un poco, voy a hacer una breve recapitulación en lo que él logra reconectarse. Él nos estaba hablando acerca de la gesta de esta novela, de cómo él empezó pensando, digamos, en una novela que se situara en los años 80, cuando estaba el tema de la, digamos, del servicio militar obligatorio en Guatemala, en Nicaragua, en su tierra, en Nicaragua. Discúlpenme que estoy leyendo también mensajes al mismo tiempo y me distraigo, ya no los voy a leer para seguir comentándoles a ustedes, a ver si se puede conectar ahora mismo José. Él estaba, les decía yo, intentando escribir esta novela situada en los años 80 en Nicaragua, bajo el régimen ya de Daniel Ortega, cuando el servicio militar era obligatorio. Sin embargo, en el 2018, ya estás de regreso, oh, querido sí, José, sí, qué sí, susto. no sé, se salió a la reunión, no sé por qué. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde llegó? Estábamos hablando justo de que tú habías querido escribir esta novela situada en los años 80, cuando el servicio militar era obligatorio, y que luego surge todo esto que pasó en el 2018 en tu tierra, en Nicaragua, y entonces decides pues darle esta contemporaneidad y crear el personaje de Alice Miller, que es esta mujer que nació en Nicaragua, pero que se fue desde muy chica, se la llevaron a Estados Unidos y que regresa ahora. Entonces, bueno, continúa, querido José, a ver si ahora sí no nos traiciona la tecnología. Ojalá que no. Pues sí, entonces como yo viví todas esas cosas, de cierta forma yo dije, este personaje tiene que regresar a este país que que es el contexto actual, país al cual tiene que regresar y darse cuenta que vivimos en un ciclo absoluto de violencia, en un ciclo de sangre del que no salimos y de personajes de los que no salimos, porque el drama de los 80 fue llevado por el presidente cuando yo nací, sigue siendo del poder por 42 años. Entonces, pensaba precisamente en ese personaje también, en cómo ha ido envejeciendo, manejando el poder, distanciando un poco del personaje como eje central de la novela, como las novelas de dictadores del siglo XX en Latinoamérica, ¿no? Que existen muchas, sino más bien centrándome en las pequeñas personas, ¿no? En cómo estas grandes decisiones y estos grandes hombres que manejan los hilos del poder y los de que se habla y se escribe tanto y se han escrito ríos absolutos de tinta sobre ellos, quería más enfocarlo en cómo estas decisiones de esos grandes personajes afectan a los que tienen la historia menor, ¿no? A los que somos las personas que caminamos, los millones de personas, las millones de personas que caminamos día a día por las calles y cómo eso nos afecta, más que todo en el contexto de la guerra y los exilios, de cómo eso fragmenta a las familias, de cómo eso hace cuestiones de identidad dividida para la gente que tiene que salir de sus países. Todo ese tipo de contexto yo lo quería poner ahí porque es un drama
que de cierta forma es muy cercano a mí, y lo que está pasando en Nicaragua ahorita pues es muy cercano a mí y a muchísimos amigos, familiares. Me quedan 2, 3 amigos en Nicaragua, todos están afuera, todos están regados por el mundo, y a la vez lo quería hacer como de cierta forma como un ejercicio de memoria para mí mismo. Hoy en día que, digamos, el discurso oficial quiere negar que esos hechos pasaron, quiere negar que las cosas fueron como fueron, o quiere tergiversar y decir que no ocurrió de esta forma, sino de otra, y con todo el aparataje oficial que tienen, están intentando reescribir la historia y redefinir un pendio de versiones cruzadas de lo que ocurrió, no me afecte, porque yo sé lo que vi, lo vi de primera mano, todos lo vimos de primera mano, quienes estábamos en Nicaragua durante el 2018. Entonces, de cierta forma, también fue para mí como un ejercicio de salvaguardar una memoria para mí mismo. Me dicen, por ejemplo, algunas personas que han leído el libro que si no, creo que es demasiado pronto para hablar de esto, solo han pasado 3 años, es un tema que todavía está en desarrollo, digamos, pero yo digo que no, que de hecho quería escribirlo mientras tenía la memoria fresca para que mi propia memoria no me engañe eventualmente, ¿no? Para que si algún día regreso a este libro dentro de 30 años, decir, pues yo vi esos eventos. Y el personaje de Alice Miller, digamos, y toda esta historia familiar que ella tiene, que es la historia central, digamos, del libro de cierta forma, aunque es la historia central, de cierta forma es una excusa para hablar de todas estas familias fragmentadas, de todos estos dolores no hablados, sobre todo en la nicaragüense, donde cuando en el 90 termina, lo que ocurre es que dice el ejército, se desmoviliza la casa y ya regresan a la vida civil inmediatamente como que si nada había pasado, a trabajar en una institución, en una oficina, 2 personas que probablemente 2 años antes estaban volando tiros en las montañas, ¿no? Donde no hubo un proceso de paz significativo como tal, donde no hubo una sanación de nación como tal, y de cierta forma esta mujer que regresa y que descubre estas cosas, tiene 2 ejercicios con la memoria, que es su memoria familiar, va a descubrir un montón de cosas de su familia, un montón de cosas que ella no sabía, piezas de un rompecabezas que no sabía que le hacían falta. Ella se va a ir más completa eventualmente de este viaje, porque va a descubrir cosas que ni siquiera sabía que le hacían falta saber, pero a la vez esa es su memoria individual y a la vez va a reconstruir de cierta forma una memoria de nación, una memoria colectiva que tampoco sabía que le hacía falta, ¿no? Porque ella regresa a un plan, digamos, más o menos burocrático, que es a firmar unos papeles que ameritan de su presencia física y su firma física, y al final, por cosas que van ocurriendo en la novela, tiene que irse quedando y se va pues enredando poco a poco en toda la trama de la historia, ¿no? Creo que una de las cosas que más me gusta de la novela, bueno, en este recobrar tuyo de la memoria, y luego quiero volver a ese tema si tú me lo permites, luego quiero volver al tema de tu exilio, pero antes quiero hablar una de las cosas que más me gusta, insisto, de esta novela, es que hayas elegido un personaje que es todo lo opuesto a ti, es decir, es mujer, es bastante mayor que tú de edad, y se ha criado en Estados Unidos, incluso ha ido olvidando el español a Alice, más o menos lo maneja de todo, pero cuando vemos en algunas partes de la novela que escribe mensajes, pues escribe con faltas de ortografía o de redacción propias de alguien que no maneja el español ya cotidianamente. Y me gustaría un poco que habláramos antes de esta construcción literaria de este personaje. Por favor, José. Sí, claro, como bien decís, es absolutamente ajeno a lo que soy yo. Eh, pero una de las cosas, por ejemplo, tal vez a mí era ejercicio de edad, ¿no? O sea, es bien escribir sobre lo que uno conoce, escribir lo que está dentro de uno, escribir de la propia experiencia, pero la literatura a mí me ha enseñado como lector, por ejemplo, que yo puedo desdoblarme en otras vidas, que puedo vivir vidas absolutamente ajenas, tanto en el tiempo, en la distancia, como en la forma de un personaje, digamos. Me encanta reconocerme en un personaje, pero también me encanta que un personaje me enseñe cosas que yo no sabía de otras personas, ¿no?
otras formas de ver la vida, otras formas de ver el mundo, otras formas de entregarme a contemplar cosas que yo creía conocer y a veces hacerme cuestionar ideas que yo tenía de X o Y tema. Me encanta eso de la literatura como lector. Y para escribir también me gusta el hecho de ese camuflaje, el hecho de trasvestirme literariamente, el hecho de indagar en vidas que no son la mía. Y pues la trama me lo exigía también. La trama me exigía el hecho de que esta mujer tuviese esa edad, porque tenía que ser una mujer que se había ido en los años 80, el hecho de que trabajar el exilio tiene que ser más un exilio tan prolongado, tiene que ser ese ejercicio de ir perdiendo la identidad para ganar otra, que nunca se termina de ganar también, porque en el lugar de acogida, digamos, nunca te terminan de abrazar como un propio. Y cuando regresas a la tierra, a la tierra natal, digamos, también te ven como un extraño. Entonces tratar ese limbo era muy necesario. Entonces el hecho de ir a otro lugar tan distinto, digamos, a Nicaragua como lo son los Estados Unidos, con otra lengua, ir perdiendo, la lengua también es la patria, la lengua también es la nación, la lengua también es una, Totalmente, ¿eh? la, Total, sí. la lengua también es una forma de familia, e ir perdiéndola es un símbolo precisamente de ir perdiendo el lugar de pertenencia, el lugar de origen, ¿no? Y el hecho de que fuera mujer es bien curioso, porque eso yo me lo he preguntado yo mismo también, por qué mujer? ¿Por qué no fue un hombre, no? A veces pienso que hay mucho de intuición al momento de narrar, o al menos a mí me pasa eso, que yo necesito como mucha intuición, y en ese momento yo sentí, digamos, que tenía que ser mujer. Pero una vez escrito el libro, me he puesto a pensar por qué tenía que ser mujer, por qué no un hombre. Y creo que es básicamente porque yo necesitaba un personaje que estuviera en contrapunto también de los personajes masculinos en el libro. Yo necesitaba un personaje que al regresar estuviera completamente abierta emocionalmente a asumir las cosas que le iban pasando y que no tuviera miedo a hablarlas y a ser transformada por lo que le estaba pasando. Y creo que eso calzaba mejor en un personaje femenino que un personaje masculino como los que hay en la novela, como el jefe Beltrán o el Johnny, que son personajes que tienen mucho dolor adentro de ellos, profundos dolores adentro de ellos, profundas cosas adentro de ellos, pero que se niegan a ser transformados por ellos, se niegan a admitir que el jefe Beltrán se niega a admitir de que él ya no es la fuerza, de que él ya no es la ley, de que al final de la novela, digamos, ambos tienen ciertas transformaciones muy fuertes, tal vez la parte más fuerte de la novela, o al menos la que más me costó escribir a mí, pero tenían que ser esos personajes masculinos que están rotos y no lo quieren admitir, y está en contrapunto con esta mujer que sí se deja ser transformada por todas las cosas emocionales que le están pasando, cosas que no le pasaría a estos personajes masculinos que estaban en la novela, creo yo, que están en la novela. Claro, tienes toda la razón. Y hay otro personaje femenino que también va a jugar un papel muy importante en esta transformación de Alice, porque creo que finalmente lo que sufre Alice al llegar a esta tierra en la que nació y de la cual lleva años alejada, este otro personaje que es Fernanda, que es una mujer que es dueña de un hotel, que la recibe de alguna manera, que la cuida, que la protege, que se hacen amigas, creo que también tiene mucho que ver en esta transformación, ¿no? Es así, en este reconciliación o reconocimiento de esta tierra que dejó hace tanto, ¿no? Claro, Fernanda es un personaje muy querido para mí y es un personaje que tiene una segunda aparición acá. Perdón, es un personaje de hecho que ya yo había trabajado en mi primera novela que se llama El sótano del ángel. El sótano del ángel se desarrolla también en este pueblo que se llama Los Almendros y en ese momento Fernanda tiene 15 años. Es una mesera en un bar en este pueblo, en Los Almendros. De hecho, un poco en la novela esta, en El país de las calles sin nombre, se deja como entrever que hay una historia pasada con respecto a ella. Toda esa historia pasada con un deudo, un muerto que ella va a visitar al cementerio religiosamente, toda esa es la historia del sótano del ángel. Y este personaje, si bien era un personaje secundario en el sótano del ángel, es un personaje que nunca me dejó en paz, digamos, de cierta forma.
me gustó tanto escribirlo, me pareció esta persona que era que tenía esta nobleza absoluta, esta vocación casi, casi, no sé, de ayuda, de apoyo, porque al principio apoyaba a su abuela, luego a este hombre que muere, luego a Fernanda, luego a Félix. Tiene como esta vocación de la nobleza y la solidaridad, digamos. Entonces es un personaje que esa novela yo la escribí hace 10, 12 años, una cuestión así, y siempre Fernanda me tocaba el hombro y me decía, hey, a mí me puedes ocupar todavía, yo tengo cosas que decir todavía, yo tengo más para dar, yo puedo seguir ayudando a tus personajes. Y entonces se me ocurrió, en el sótano del ángel acaba justo cuando Fernanda logra conseguir el hotel para comenzar a manejarlo, ¿no? Eh, entonces, ella es este personaje al cual se encuentra Alice, es la dueña del hotel en el cual Alice se queda, se hospeda, y ella entiende inmediatamente que hay algo en esta mujer que no está bien, más allá del accidente que tiene al principio ella, ¿no? Porque al principio tiene un accidente que es precisamente lo que la retiene en su viaje, ¿no? Tiene una fractura de una pierna y eso hace que ella se quede más tiempo del que tenía previsto, porque es una fractura de fémur bastante fuerte, no puede viajar, tiene que estar inmovilizada. Y ella asume o entrevé que más allá de la fractura de la pierna, ella tiene otras cosas que tienen que ser tratadas. Lo intuye, lo ve, con ese afán que tiene ella de ayudar siempre. Entonces, poco a poco se van volviendo amigas, se van volviendo cómplices, existe una complicidad muy hermosa entre ellas, al punto que hay ahí hasta una medio escena de acción que viven juntas, ¿no? En medio de las barricadas y todo eso. Y queda, creo, un poco como el final abierto de esa amistad entre ellas, que no sé si podría retomar eventualmente, pero fue una amistad y una sororidad y una forma muy hermosa de narrar el hecho de cómo esos dos mundos tan disímiles se lograron complementar y cómo Fernanda le muestra precisamente o le revela precisamente, más allá de todo lo que está ocurriendo, le revela el sitio del que viene, le habla de la pertenencia de los muertos, le habla, una cosa que la une mucho es el hecho de que son huérfanas, resultado de la guerra, ¿no? El papá de Alice y el papá de Fernanda murieron pues defendiendo la revolución, siendo muy jovencitos, tan jóvenes que eso es una cuestión que es horripilante, ¿no? Porque de cierta forma Alice ahora tiene casi el doble de edad que tenía su padre cuando murió defendiendo un montón de ideales, que eso es lo más terrible, o el drama central de la novela, o el descorazonamiento de la novela. Todos esos ideales fueron completamente pervertidos, fueron completamente manoseados, jugaron con la fe de la gente, jugaron con los muertos, simplemente para que hubiera una nueva casta en el poder, ¿no? En el caso de Nicaragua, una familia específica, ¿no? La revolución sandinista ha sido secuestrada por una familia. Así es. Es que eso es justo a lo que quería llegar hace rato que te dije que si tú me lo permitías, habláramos un poco de tu exilio, si es que estás en condiciones de hacerlo, de tu Sí, claro. experiencia, que en esta, por la edad que tú tienes y estos hechos que se narran aquí, que ocurrieron en el 2018, cómo fueron transformando, digamos, a los personajes de la novela y a ti, José Odiak, como persona. Es decir, esto que has comentado ahorita es muy importante. Los padres de esta generación de mujeres que son Fernanda y Alice, los padres lucharon por ese ideal, creyeron que la revolución iba a ser otra cosa, que realmente estaban cambiando el mundo. Y las hijas se ven envueltas de repente en hechos de violencia que ni pidieron, que ni están de acuerdo, como los jóvenes, como los más jóvenes, como el personaje de Félix, que es un muchacho. Tú también, que eres un hombre joven, ¿cómo lo viviste y qué sentiste al escribirlo aquí? Medio nos platicaste al principio, no querías que se te olvidara, pero ¿qué sentiste al escribirlo? Bueno, a ver,
al escribirlo, los personajes fueron cambiando precisamente, como decía un poquito al principio, al hecho de que ya no solo iba ella a encontrar este reencuentro familiar, digamos, de la historia familiar, este descubrir la historia familiar, que tiene que ver, bueno, dentro de la novela está el hecho del asesinato de la abuela de Alice, ¿no? Que hay como un misterio ahí, nunca se sabe qué es lo que pasa. Bueno, al final de la novela sí queda claro, se esclarece, no vamos a hablar obviamente de qué es lo que ocurre, pero sí es probablemente uno de los momentos que más me costó escribir. Me Porque, imagino, ¿eh? Es un vuelco porque tremendo, pero no lo vamos a decir. sí, 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 porque sí lo tenía planeado desde hace muchísimos años, entonces escribirlo sí fue como muy conmovedor para mí. La transforma en el hecho de precisamente encontrarse en ese bucle que antes no se iba a dar al principio de la novela. Al principio de la novela ella iba a resolverlo de su abuela, eh, saber lo que eran las heridas de la guerra y regresar con una conciencia más amplia. Pero luego pasa lo de 2018 y entonces se redimensiona absolutamente la novela y las cosas que ella tiene que descubrir, que este bucle precisamente, no salir de este telón de guerra, por qué desde hace tantos siglos, 200 años de historia republicana, digamos, 2 siglos de historia republicana en Nicaragua, republicana entre comillas, digamos, siempre se está derramando sangre en busca de esta libertad que nunca llega, pero siempre se promete cada 6 años, pero nunca llega, ¿no? Entonces es precisamente encontrarse envuelta en eso, y eso iba a transformar a los personajes. ¿Cómo fue para mí? Pues para mí, como te decía, era... todo en esta novela es real. La única ficción que hay en esta novela es la historia principal, es la historia de Alice, que regresa, y de su familia, que aunque es ficticia, puede ser la historia de miles o cientos de dramas familiares que existen en Nicaragua y Seguro, en tantos países de América Latina que han sido citados por dictaduras, por guerras, ¿no? seguro. Entonces, es una historia física, pero probablemente ha existido. Todo, las muertes, las 3 o 4 muertes que narro son reales, absolutamente reales, eh, tienen nombre, fueron transmitidas en vivo cuando se habla de la muerte de este periodista que está transmitiendo en vivo un enfrentamiento y le dan un balazo en la cabeza, Vivo. eso pasó, todas esas cosas existen, entonces para mí fue también de cierta forma regresar a esos meses que para mí fueron de los más difíciles que me ha tocado vivir, obviamente, dormir al sonido de las balas, escuchar los helicópteros sobrevolando la ciudad, el hecho de ver a tantos jóvenes siendo asesinados. Yo nunca he tenido vocación de valiente, yo pasé 3 meses debajo de mi cama muerto de miedo, encerrado, pero tantos Félix es uno en la novela, pero tanto Félix que hubo, ¿no? Tanto Félix que hubo en Nicaragua en ese momento, Félix es como quien guarda es el significante de esos cientos de jóvenes que estuvieron en las protestas, ¿no? Para mí. Entonces escribirlo fue volver a escarbar un poco en ese pasado reciente que me hizo salir de mi país, dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar lo que yo conocía como la vida, asumir de una vez un hecho que para mí ha sido muy terrible, y es que, ok, yo estoy afuera, decidí exiliarme porque no existían las condiciones para que yo siguiera viviendo allá, probablemente, y después de esta novela, probablemente hoy estaría preso en Nicaragua, más después de este libro. Decidí venir a México, y acá escribiendo este libro me he dado cuenta, por ejemplo, de que no hay retorno. Es una cosa muy dura de decir, porque si bien puede haber un retorno físico, si bien ahí siempre van a estar la misma tierra, el mismo mar, los mismos lagos, los mismos volcanes, el país que yo conocía ya no existe, ni va a existir nunca más. Yo no puedo regresar a lo que a mí y a millones de personas nos quitaron en 2018, porque esa idea de país, esa idea de vida, fue completamente desmantelada en todos los niveles de la sociedad, de la familia, absolutamente. Si yo pudiera hoy poner un pie en Nicaragua de vuelta, o si cualquiera de los
cientos de miles de exiliados nicaragüenses pudieran poner un pie hoy de vuelta en el país, ya no encontrarían el país que dejaron, no se va a recobrar nunca jamás. Entonces, esa idea, aceptarla de cierta forma, fue bastante terapéutico, el hecho de escribir esta novela, para enfrentarme a ese tipo de situaciones y a ese tipo de cosas, y darme cuenta que esa es una cuestión que hay que sanar y que tenemos que sanar a nivel individual y a nivel de nación también. Porque todo lo que ha ocurrido en Nicaragua desde hace tantos años, se habla siempre del país y del país herido, pero nosotros vivimos ahí, somos resultado de esas heridas también. Las heridas generales crean fragmentaciones a lo interno, a lo familiar, a lo individual. Todo ese tipo de cosas tienen que ser tratadas a través del reconocimiento de este tipo de heridas también. Y una forma de reconocer este tipo de heridas es nombrarlas, escribirlas, es ahondar en ellas y es compartirlas con otras personas que probablemente no se acercarían a estos dramas si no fue a través de la literatura, digamos. Una persona que probablemente está en, qué sé yo, está en Colombia o está en Chile, que probablemente no se acercaría por voluntad a indagar qué es lo que está pasando en Nicaragua hoy. Tal vez cae esta novela en sus manos o cae otra novela en sus manos que habla de estos dramas, se acerca y se da cuenta que necesitamos todos los brazos amigos, toda la solidaridad, todo el apoyo, ¿no? Este tipo de cosas, para mí es importante trabajarla a través del drama humano, que es lo que yo hago, ¿no? La literatura es ahondar en las emociones humanas y a través de las emociones humanas ponerle cara, ponerle corazón, ponerle emoción a lo que son simplemente cifras, ¿no? A decir, 100.000 exiliados, pero bueno, contemos la historia de uno solo, y eso puede empatizar en nosotros como seres humanos, más allá de que escuchar el número 100.000. El simple drama de una persona que perdió a su hijo, o que perdió a un hermano, o que perdió a un amigo y que está lejos y que no puede regresar y que lo ha dejado todo y que le ha tocado ir en las calles de San José, que es donde están la mayoría de los exiliados nicaragüenses, pues pienso que la literatura nos puede acercar a esos dramas y nos puede hacer abrir las conciencias, los corazones con respecto a todo este tipo de cosas. Para mí fue, pues como te digo, bastante terapéutico y a la vez bastante difícil, porque si bien cuando se resuelven los dramas familiares del personaje de Alice, lo que te digo, son dramas individuales, son dramas familiares, pero que están signados por la colectividad de nación. Al final lo que pasa con la abuela, de cierta forma, también es resultado de la guerra. Al final, ¿no? Es un resultado de la guerra, aunque haya sido, digamos, un crimen que ya ya dijimos que no vamos a decir que cómo se resuelve. No, no lo Pero digas. sí, no lo vamos a decir, pero por ejemplo, cuando se dio ese capítulo, cuando escribí ese capítulo, yo lloré, porque, o sea, fue un capítulo muy difícil de escribir, que lo tenía muy atravesado entre pecho y espalda desde hacía mucho tiempo, que yo sabía desde el principio qué es lo que había pasado con ella, y al momento de escribirlo y decir, esta historia que estoy escribiendo es ficción, pero ¿cuántas cosas así hay? ¿Cuántas cosas así se quedaron sin resolver? ¿O cuántas familias se destruyeron por este tipo de cosas que no se hablan ni nada, ¿no? Y el otro momento que fue para mí bastante difícil de escribir es también al final, como te digo, están estos personajes masculinos, como el jefe Beltrán, que quiere seguir siendo fuerte a sus 80 y tantos años, porque él siempre fue el brazo de la justicia y la ley, el hombre que está acostumbrado a dar órdenes y a que todo el mundo le responda a esas órdenes, le obedezca a esas órdenes sin cuestionarse. Al final de su vida se da cuenta que ha ofrendado vida a algo que se pervierte, ¿no? A una institución que se pervierte, y hace una especie de ofrenda física al final de la novela, de la que no voy a hablar tampoco, como para aceptar la derrota, ¿no? Aceptar de esa forma la derrota y decir, bueno, tal vez mi vida no fue tan justa como yo la imaginé. Y escribir ese capítulo en el que este hombre que siempre había sido tan fuerte, que siempre había manejado, se había manejado a través de la justicia y la ley, se da cuenta que tal vez no sirvieron para nada. Y
y ahí es cuando se le da su visa al cielo, digamos. No vamos a decir nada, nada Nada, más nada más. con respecto a Oye, ese personaje. sí, Sí, perdón, es que escuchándote todo lo que has dicho de la literatura y de cómo la literatura puede ser una manera para comunicar estas cosas que están pasando en tu país, pienso, por ejemplo, en Gioconda Belli, pienso en Sergio Ramírez, pienso en Ligia Urroz, pienso en tantos escritores que han sido exiliados a distintas edades, en distintas etapas de su vida. Y me pregunto también si esto los ha unido a ustedes también como escritores, si hay una especie, no sé cómo decirlo, de comunidad de escritores nicaragüenses, si están ustedes en contacto, si se sienten parte de este mismo drama. Y pienso en Gioconda y en Sergio porque pertenecen a generaciones, pues, digamos, más arriba que la tuya y la de Ligia Urroz, por ejemplo, ¿no? Y que les tocó vivir también la parte de este encanto que hubo por la revolución sandinista, no se diga, bueno, a los dos, y a los dos iba a decir, no se diga a Sergio, pero también a Gioconda Belli. No sé si ustedes han compartido estas experiencias a través de la literatura o simplemente a través de acompañarse a lo lejos, no lo sé. ¿Cómo ha sido esta comunidad? ¿Existe? existe de cierta forma, no es como que tenemos un grupo de apoyo de WhatsApp, digamos, pero sí hablamos entre nosotros. Yo en las últimas semanas sí he tenido contacto con Sergio y con Gioconda. Con Ligia, que vive en México, pues obviamente tengo muchísimo contacto más directo, personal y todo. Pero sí es muy cierto lo que decís, porque ellos pertenecieron a una... Debe ser muy doloroso estar en los zapatos de ellos, digamos, porque ellos sí pertenecieron a una generación que precisamente ofrendó, si no su vida, bueno, mucho su vida, pero en el caso de ellos, los mejores años de su vida precisamente a un proyecto que fue pervertido, secuestrado por una familia, secuestrado por Daniel Ortega, digámoslo con sus letras, ¿no? Y Rosario Murillo. Eh, y saber que toda esa fe, todo ese ímpetu juvenil, toda esa idea utópica, romántica, que lamentablemente de hecho maneja mucha de la izquierda latinoamericana todavía, esa idea de la revolución sandinista, porque como que después del 90 se desvincularon de lo que eran los comités de solidaridad con Nicaragua, etcétera, y siguieron pensando que la revolución había sido esta idea utópica del paraíso en la tierra, que no fue. Debe ser muy difícil estar en los pies de esa generación por el hecho de una palabra, es el desencanto, ¿no? Haber estado encantado por un proceso tan hermoso, digamos, haber visto caer a amigos, a familiares muertos, haber entregado, saber que tanta gente ofrendó, digamos, porque era eso, pues ofrendaban la sangre, ofrendaban la vida a un concepto, a una ideología. Hoy en día a mí me parece absurdo, pues la vida es lo preciado que puede haber y se tiene que salvaguardar por encima de cualquier bandera y por encima de cualquier proyecto. Es mi idea personal, pero vivir ese desencanto debe ser muy duro con respecto a ellos. Ya mi generación o las generaciones, y sobre todo las generaciones que vienen más abajo de la mía, que son las que hicieron la rebelión de abril, ¿no? Porque yo tengo 34 años, pero la gente que estuvo en las barricadas, estamos hablando de jovencitos de 20, de 22 años que estaban ahí poniendo el pecho por todo lo que estaba ocurriendo, ya han crecido, ya no han tenido que desencantarse, ya crecieron dentro de este sistema podrido y son adversos a ese sistema podrido, por ejemplo. Pero sí, yo hablo con ellos, estamos en contacto siempre. Una de las cosas que me parte un poco el alma, digamos, con respecto a ellos, es el hecho de que, ¿cómo es posible que a su edad estén viviendo un segundo exilio? La vida no debería dar para tanto, ¿no? No Exacto. deberían, no es que la vida no debería dar para tanto, es que un proceso social no debería de pudrirse tantas veces en un solo periodo de vida. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Gioconda o Sergio ahorita no puedan regresar al país?
yo no puedo regresar al país. Tengo otros amigos escritores que están acá en México, otros están en Europa. Eh, pero es como te decía, como en este momento, para mí la literatura es el sinónimo absoluto de la libertad, ¿no? La literatura se maneja y su cantera principal, digamos, es la imaginación y el lenguaje, ¿no? Pero la imaginación, por ejemplo, es el elemento más poderoso que nosotros tenemos como especie y es de lo que toma la literatura y es el territorio absoluto, ¿no? Y en un país donde está coartada absolutamente la libertad en todos los sentidos, ¿cómo es posible que se pueda ejercer la literatura, ¿no? Todo régimen autoritario, totalitario, lo primero que intenta suprimir es precisamente las ideas y la palabra, ¿no? Por eso a lo Claro, largo de la historia hemos visto tantas persecuciones a intelectuales, escritores, quemas de libros, precisamente porque si se va a mantener sometida a una población, lo más peligroso es que estén expuestos a ideas eh, que claro. no van en, en uniforme con el programa, digamos, ¿no? Entonces, Nicaragua ahorita es un lugar donde no se puede ejercer ni cultura, ni el arte, ni ninguna expresión, digamos. La mayoría de amigos, también artistas nicaragüenses que conozco, músicos, eh, pintores, todos están afuera. Nada es para siempre, creo yo. Aparte, ya estos señores que están ahí, si no hay forma de que salgan de una manera, digamos, medianamente civilizada a través de procesos democráticos, Ujú. pues ya la vida no les va a alcanzar para que salgan de otra forma que no sea su muerte natural. Lo que no creo que se pueda repetir, lo que no creo que pueda ocurrir de vuelta es que se instaure una dinastía que se pretende instaurar desde ya, ¿no? Desde ya los hijos de ellos están tomando cargos públicos, están tomando un montón de relevancia mediática, ya tienen sus movimientos y todos como que están preparando la sucesión, digamos, porque lo que existe, lo que ha ocurrido en Nicaragua es que ya allá estamos más allá de la idea de la confusión de Estado unido. Atrás es Estado-familia. Lo que existe es una suerte de monarquía autoimpuesta en un país en el que se escucha tan ridículo que puede existir una monarquía, ¿no? Pero sí, Claro, se manejan como esa forma, son como una familia real claro. y por la única razón por la que se mantienen en el poder es precisamente porque tienen a su guardia real, ¿no? A la policía y al ejército, tienen las armas y eso es lo que los mantiene en el poder. Entonces, entonces sí, entre nosotros siempre nos hablamos, siempre ha habido, desde antes de que toda esta crisis existiera, siempre ha habido una relación muy cortés, digamos, por lo menos de mi parte y de parte de muchos amigos de mi generación, nunca hubo como esa suerte de ruptura, de matar al padre o de Mm. matar a la madre, de todo eso, del quítate tú para ponerme yo, no, siempre hubo un diálogo, no hubo esta cuestión de un relevo generacional definido así, definido de un día para otro, sino que ha habido una convivencia intergeneracional muy amena. Sergio y Yoconda pues son dos personas que le ponen absoluta atención a los escritores jóvenes, absolutamente generosos con todo lo que pueden apoyar y apoyar pues, a los escritores. Este Festival Centroamérica Cuenta. De Yo le Sergio, preguntaba claro. una vez a Sergio, Sergio, a Sí. estas alturas de tu vida, ¿qué necesidad tenés de estarte metiendo en un montón de cuestiones burocráticas, de financiamiento, de estar presidiendo cosas, de hacer protocolos, de tomar aviones, de tener esta Sí, semana absolutamente loca para la que se trabaja todo el año, cuando podrías todo el año. sencillamente estar en tu casa escribiendo tus novelas y todo? Y es como, no, pues esa es también una gran parte de un legado que él quiere dejar y que está Total, dejando, ¿no? Y porque él total. no tendría por qué hacerlo. Sí. Totalmente, Centroamérica Cuenta creo que ya es un festival indispensable en el panorama literario en español.
me atrevería a decir, como lo es la FIL de Guadalajara, como lo es el Hey Festival. Creo que Centroamérica Cuenta está ganando cada vez un lugar más importante y me parece muy importante resaltar una de las cosas que acabas de decir, José, para volver un poco a la novela en los últimos minutos que nos quedan. Claro, Dijiste, yo tengo 34 años, yo soy de otra generación, pero los que hicieron la revolución, por llamarla de alguna manera, porque sí lo es, en el 2018, son los más jóvenes. Y en ese sentido, el personaje de Félix, creo yo, que encarna esta figura de los más jóvenes que siempre son quienes quieren un cambio y quienes de alguna manera ingenuamente, hay que decirlo, ingenuamente creen que lo van a lograr o creen que pueden enfrentarse, digamos, osan enfrentarse a un poder tan tremendo como es el del ejército y el de la policía bajo el régimen, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de, supongo que Félix es el conjunto de muchos de estos jóvenes, ¿no? sí, exactamente. Félix representa la esperanza, digamos, Félix representa esta idea muy acorde a la juventud de que nosotros vamos a cambiar el mundo. Toda generación piensa que su generación va a cambiar el mundo. Probablemente sí lo ha cambiado, pero luego han habido cosas que aplastan esos sueños, lamentablemente. La generación de, ahorita que hablábamos, ¿no? La generación que en el 79 hizo la revolución en Nicaragua, fue una revolución de jóvenes, fue una revolución de personas muy jóvenes que dijeron, vamos a cambiar el mundo, y lo lograron por un momento, y luego eso cae el costalazo de la realidad, ¿no? No se vive de sueños, no se vive de utopías, no se vive de esto, ¿no? Hay un montón, hay un aparataje enorme que está llevado y guiado por seres humanos, y los seres humanos tenemos lados muy luminosos, pero también lados muy perversos, que pueden ser potenciados por el poder, por llegar al poder, ostentar el poder absoluto, por todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo pienso que en Nicaragua existe ahorita, y no sé si será el caso de otros lugares o de otros momentos de la historia, pero sí existe un desencanto ahorita. Existe el hecho de una impotencia absoluta, el hecho de mucha gente ha perdido esa esperanza que floreció, digamos, en 2018, en el que parecía que las cosas iban a cambiar, aplastado sangrientamente por las armas. Hoy en día todo lo que está pasando es desesperanzador. Y yo he estado en momentos de profundo dolor también, reclamándole pues a los más jóvenes como, esas son ilusiones, se están dejando matar, igual no van a cambiar nada, se están dejando matar. Momentos de profundo dolor, diciendo eso conmigo mismo, diciéndoselo a personas de mucha confianza, creo que es primera vez que lo digo en público, pero al mismo tiempo, después pensando las cosas es, ok, pero el lugar común de que la esperanza es lo último que se pierde. Eh, si se deja de luchar, jamás vamos a saber si se puede lograr. Tal que si tiras 10 monedas hacia un vaso vacío, tal vez una cae, tal vez esta es la buena, hay que seguir tratando. Hay que seguir tratando y tal vez ocurre, y eso representa a Félix, ¿no? Nunca vamos a llegar a algo si simplemente quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Que era una cosa que a mí me dolía mucho en 2018, el hecho de que yo no podía hacer nada. Como te dije, estuve paralizado, yo no di declaraciones, yo no hablé nada, yo quería salvaguardar mi vida, que me parecía más importante, eh, porque de nada servía estar en una cárcel o estar muerto, porque no iba a poder ejercer lo que yo ejerzo, que es la literatura. Una vez que estuve sano y salvo acá en México, pues acá comencé a decir las cosas que pensaba, acá comencé a ejercer lo que yo sé ejercer, que es la literatura. Acá escribí este libro durante 2020. Acá pues me siento seguro y abrazado en México, y desde aquí, desde esta trinchera, que la mía es la palabra, cada quien puede hacer un poquito de su trinchera, pues tal vez logramos algo, ¿no? Y si no, pues al menos nos vamos con la conciencia tranquila de que cada quien desde su trinchera, los que estuvieron en las barricadas, con los morteros y las piedras, los que estuvieron haciendo lobbies y cabildeos políticos, los que estuvieron presionando de la forma que estuvieron presionando, y los que estuvimos creando desde lo que podemos
podemos hacer, que es la creatividad. También pusimos algo y por lo menos podemos decir al final de la historia, pues puse un grano, ¿no? Aunque sea. No, pues yo creo Y que, Félix representa eso también. claro. Pues yo creo, francamente, José Adiac Montoya, que como tú, creo que cada quien debe de luchar desde la trinchera que le toca y que salvaguardar la vida no es de ninguna manera menos importante que quienes están ahí en el momento, los más jóvenes como Félix, arriesgando la vida, la libertad, arriesgándolo todo. No creo que la literatura sea menos importante que esto. Y bueno, como muestra este botón, que es El país de las calles sin nombre, que de verdad, aparte de todo lo que hemos hablado, porque quizá haya quien el tema político no le interese mucho, respetamos también eso en ese momento, en este momento, pero creo que es una historia entrañable también. Además de todo, la historia principal, la historia de una mujer que vuelve a reencontrarse no solo con su país y con el tema político que está ahí todo el tiempo, sino con quiénes fueron sus padres. No quiero hacer spoiler. ¿Qué pasó con su abuela? ¿Qué la une todavía a esta tierra? Hay por ahí una laguna maravillosa que es como un símbolo muy importante. La comida, el idioma. Creo que esta parte de la historia también es un componente muy importante del país de las calles sin nombre. Como dices, la literatura que nos salva y que nos hace pues agarrar cada quien nuestras armas, las armas que nos corresponden, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la historia principal pues es precisamente eso. Es el hecho de que creo que para conocernos a nosotros mismos, nosotros somos resultado de una ecuación siempre, de una ecuación que es una en un millón. Las circunstancias que llevan al punto de nuestra existencia, una pequeña cosa en el pasado las pudo haber cambiado para que mi bisabuelo o tu bisabuela no se conociera con tu bisabuelo y todo sería completamente distinto. Para conocernos a este resultado que somos nosotros, también está bastante bien ver hacia atrás y ver de qué ecuación somos resultado, ¿no? Si yo soy un 4, quiero saber por qué 2 más 2 dan ese resultado, ¿no? Y es un poco lo que hace el país de las calles sin nombre con Alicia. Se va un poco sin querer dándose cuenta por qué ella es resultado de esa ecuación familiar tan curiosa, compleja y desgarradora hasta cierto punto al final del libro, ¿no? Sí, que como decimos, no les vamos a decir en qué termina el libro, porque de verdad es un giro impresionante. A mí me dejó así como wow, ¿no? Y como les dije también, a quienes les interese el tema de lo que está pasando en Nicaragua, yo soy una de las personas a las que me interesa mucho saber de este tema. Te he leído con mucha atención, con mucho desgarramiento de repente, con mucho dolor también. Te he leído a ti, he leído a Ligia Ross, he leído, bueno, a Yoconda Belli, desde El país bajo mis pies, creo se llama esta País novela. bajo mi piel. Fíjate, bajo mi piel, y que era en los inicios de todo esto, ¿no? Claro. Lo que comentaste hace un momento, cuando todo parecía magnífico y maravilloso y cuando parecía esta utopía, ¿no? Que se estaba llevando a cabo en América Latina, como había sucedido en Cuba también en 1959, y Exacto. que todos nos emocionábamos muchísimo. Bueno, ahora es importante también conocer esta parte de la historia, siento yo, que está en el país de las calles sin nombre. Y yo te agradezco muchísimo, José Diac, por Ujú. esta entrevista. No, al contrario, Irma, te agradezco mucho a vos por el espacio, por la plática y como te decía, hacía rato que nos debíamos esta conversación y para mí ha sido un honor y un placer completamente. Bueno, lástima por los primeros problemas que tuvimos con la conexión, pero de verdad yo les digo que si quieren saber algo de lo que está pasando en Nicaragua, no les gusta leer los periódicos o no le creen mucho a los periódicos, y lo digo yo que soy periodista, aquí tienen una buena manera de acercarse y además con una historia entrañable de fondo. Te agradezco mucho, José Adiac.
Al contrario, un placer y muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos muy pronto Hasta en otra pronto. de estas charlas. Cazul, gracias a quienes nos acompañaron. Chao, bye.